Vamos a hablar ahora, dentro también de los narradores interiores, del narrador testigo. El narrador testigo también está escrito desde una primera persona, también el narrador es un protagonista, pero vamos a tener como si dijéramos una mirada intermedia, porque está contando la historia del personaje principal. Es un personaje de la novela, no protagonista, sino que cuenta la historia del protagonista. Tendrá también que justificar todos los hechos que sabe del protagonista, pero es muy interesante porque vamos a ver al personaje principal con esa pequeña lejanía que le da el verlo desde los ojos de otro. Vamos a verlo desde la mirada del narrador testigo. Su propio nombre indica que el testigo tiene que haber estado presente o de alguna manera haberse enterado de la vida del personaje principal, que es el que está contando. A mí me gusta mucho porque es una posición intermedia. Y a mí esas novelas en las que te cuentan, puede ser que el narrador testigo es estas novelas que empiezan, que se han encontrado un manuscrito y entonces comienza contando él dónde se ha encontrado el manuscrito y cuando lee el manuscrito ya te introduce y te está contando otra historia diferente. Es decir, tenemos varias posibilidades. La ventaja es que tiene esta posición, digamos, como intermedia, que podemos jugar con ella para crear determinados efectos en la novela. Y esa posición, que a mí me parece muy interesante, de contar la historia de otro bajo una mirada que no es, podemos decir, ese registro neutro del narrador omnisciente y tampoco es la de el propio personaje que la está contando, sino la de un tercero. El inconveniente que tiene, ya os lo he adelantado antes, es como siempre cuando el narrador es un personaje. Justificar por qué sabe las cosas. Uno de los grandes ejemplos que se ponen en la teoría literaria sobre un narrador testigo es la novela de El Gran Gatsby de Scott Fitzgerald. Voy a leeros un trocito para que veáis de qué manera funciona este narrador testigo. Por lo que después de haber presumido de mi tolerancia, he de confesar que tiene un límite. El comportamiento puede estar fundado sobre roca o en terreno pantanoso, pero más allá, de cierto punto, da lo mismo cuál sea su base. Cuando volví a la costa este, el otoño pasado, noté que deseaba vestir al mundo de uniforme para que adoptara de una vez por todas algo así como una posición de firme moral. No deseaba más desenfrenadas excursiones con privilegios, vislumbres del alma humana. Tan solo Gatsby, el hombre que da título a este libro, quedará al margen de aquella reacción mía. Gatsby que representaba todo aquello que desprecio sinceramente. Si la personalidad es una serie ininterrumpida de gestos que tienen éxito, no hay duda de que había algo espléndido en él, cierta exaltada sensibilidad ante las promesas de la vida, como si estuviera conectado a uno de esos complicados mecanismos que registran terremotos producidos a 15.000 kilómetros de distancia. Esa sensibilidad no tiene nada que ver con la floja impresionabilidad a la que se procura ennoblecer llamándola temperamento creador. El de Gatsby era un don extraordinario para la esperanza. Bueno, como veis, es un personaje que está hablando en primera persona, nos habla de sus pensamientos y inmediatamente focaliza, es la presentación del personaje de Gatsby. Vamos a conocer la historia del gran Gatsby a través de los ojos de este narrador que es un narrador testigo. Vamos a hablar ahora del narrador en segunda persona. Es un narrador que tiene mucha intensidad y vamos a encontrarlo también dentro de algunas novelas junto con otros narradores en primera y en tercera persona. Voy a leeros un fragmento de la novela corta de Carlos Fuentes Aura, donde podréis ver muy bien cómo funciona. Caminas, esta vez con asco, hacia ese halcón alrededor del cual pululas las ratas. Asoman sus ojillos brillantes entre las tablas podridas del piso. Corretean hacia los hoyos abiertos en el muro. Abres el arcón y retiras la segunda colección de papeles. Regresas al pie de la cama. La señora Consuelo acaricia a su conejo blanco. Me viene a la cabeza ahora un libro que me gustaría recomendaros, su lectura, que es La muerte de Artemio Cruz, del mexicano Carlos Fuentes. Es un libro maravilloso para que veáis con qué maestría se puede hacer una polifonía de narradores y cómo maneja. Es una novela contada yo, tú, él, desde estas tres personas.
y está contando la muerte y la vida de Artemio Cruz. Os animo a que leáis la novela y la podemos comentar después en el foro. Podemos hacer nuestro pequeño club de lectura, ir comentando los libros que yo os recomiendo y me vais dando vuestra opinión y lo compartimos entre todos. Vamos a ver ahora un ejemplo de este narrador en segunda persona que, como os digo, normalmente hay parte del libro en esta segunda persona que está contado normalmente desde el nosotros y después hay un cambio del narrador. Otro libro que os recomiendo, Joseph Conrad. Solamente por este título, El corazón de las tinieblas, a mí me parece fascinante. El estuario del Támesis se prolongaba frente a nosotros como el comienzo de un interminable camino de agua. Aquí hace una descripción y me voy un poquito más abajo. El director de las compañías era a la vez nuestro capitán y nuestro anfitrión. Nosotros 4 observábamos con afecto su espalda mientras de pie en la proa contemplaba el mar. En todo el río no se veía nada que tuviera ni la mitad de su aspecto marino. Bajamos otro poquito. Existía entre nosotros, como ya lo he dicho en alguna otra parte, el vínculo del mar. Bueno, ¿veis de qué manera va usando esta figura? Y después habrá un cambio también de narrador. Pero un ejemplo en segunda persona que podéis utilizar. A veces, si toda la novela está en segunda persona, hay que tener cuidado porque a veces puede ser un poco asfixiante para el lector. Pero al final todo depende de cómo esté escrito. Como os digo siempre, podéis hacer lo que queráis, siempre que funcione. El límite es que no hay límite. Vamos a terminar con la polifonía de narradores. Os he descrito todos los distintos narradores que podemos tener. Yo lo he utilizado, por ejemplo, en mi novela Niebla en Tánger. Hay una novela dentro de otra. Es una novela que está contada en un narrador cuasi existente porque solamente vamos a ver el punto de vista del personaje de Flora Gascón. Flora se levanta. Ante ella se abre el abismo del pasillo que conduce al dormitorio. Va quitándose las medias. Camina por las baldosas de hielo, de puntillas. Salta de una baldosa a otra. Se detiene. Escucha. Nada. Ni un soplido de ultratumba. Tuerce hacia el baño, enciende la luz y se mira en el espejo. Los ojos grises se le pierden entre brumas de rímel, los cabellos revueltos por los retozos entre las sábanas. Las lentillas se han convertido en rocas. Le saltan de las pupilas y caen en el lavabo. Mañana tendré que ponerme unas nuevas. Al desnudarse percibe el olor de él, de ellos. Lo abriga con el pijama, lo protege, lo sella su piel. Apaga la luz. La casa está estancada en lo que queda de noche. No hay escapatoria. Una cama grande la espera. Es una tumba en la que yace un hombre, boca arriba, consciente de la mitad del espacio que le pertenece. Duerme. Flora se aproxima a la mitad vacía. Se introduce en ella con cuidado de no rozar el otro cuerpo, de no sentir siquiera cerca su calor, su presencia. Se arropa con la lápida y sella el sepulcro. Como veis, está escrito en tercera persona, pero estamos completamente dentro del corazón y de lo que está viviendo el personaje. Es una novela en la que hay toda una parte que está escrita, como os digo, en este narrador cuasi existente, pero hay otra novela dentro de ella en la que encontramos una primera persona. En este caso, yo jugaba con la historia de que era Flora la que estaba leyendo una novela, con lo cual también tenía que tener mucho cuidado al utilizar el narrador, que la voz narrativa fuera diferente. Y os narro un poquito en primera persona, como veis, y toda la novela vamos a ir del cuasi existente a la primera persona, a un narrador personaje. Me llamo Marina Ivanova. Mis padres tuvieron un amor proscrito. Gracias a él vivimos en una casa afrancesada a las afueras de Tánger, con las fachadas grisáceas, un porche de piedra y un jardín donde las bugambillas crecían como yo, en libertad. Este destierro se lo había impuesto a mi madre su familia, una de las condiciones que tuvo que aceptar si quería seguir perteneciendo a ella. Se había hecho bautizar para contraer matrimonio con mi padre, un ruso católico ortodoxo que había llegado a la ciudad en 1905 con la intención de pasar una corta estancia. Jamás imaginó que moriría allí. Estáis viendo ahora además un principio, podemos decir como muy clásico de una primera persona, un personaje casi que parece del siglo XIX, bueno, de hecho es un personaje que nace a principios del siglo XX, ¿no? Y es me llamo Marina Ivanova y cuenta la historia de su familia. Es un personaje en primera persona junto
con el personaje de Flora, que, como os decía antes, está contado en un existente, polifonía de narradores. Como último ejemplo de narradores, de polifonía de narradores que os estaba contando, vamos a ver esta novela que escribí, que se llama Rómpete corazón, donde lo que utilizo son 6 primeras personas. Es decir, hay 6 personajes protagonistas, 6 puntos de vista diferentes de la misma historia que se va contando como si fuera un puzzle, y lo que hago es que cada capítulo empieza con el nombre de un personaje y está escrito en primera persona, 6 primeras personas. Aquí es verdad que hay desde una adolescente que tiene 16 años a una mujer anciana, entonces tenéis que tener cuidado un poco que no sean parecidas las voces, ¿no? Cada personaje hay que encontrar su voz, teniendo en cuenta con la edad que tiene, el retrato que hayáis hecho del personaje, de su carácter y tal, pero lo que os quiero decir es que hay veces que decíamos que solo podemos tener un punto de vista de un narrador cuando es protagonista, pero en este caso, en esta novela que yo utilizo 7 narradores protagonistas, pues vamos a ver contada su historia desde diferentes puntos de vista. Ahora que hemos visto los diferentes tipos de narradores, en la próxima lección vamos a trabajar el objeto.